Buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí poder compartir una pequeña reflexión que el Señor puso en mi corazón acerca de la intercesión. El tema es la vida de un intercesor y lo vamos a definir conforme el diccionario. Un intercesor es aquel que intercede, que recomienda, que aboga, que entremete, que suplica, que intermedia, que ruega, interpone, encarece o respalda, que convence a alguien en favor de otra persona para lograr un bien o para librarlo del mal. Un intercesor es aquel que está dispuesto a orar por otra persona, tomando su lugar. Un intercesor es que lleva una vida profunda de comunión con el Señor. Un intercesor está dispuesto a sufrir por la persona por la cual está orando. Nuestro mayor ejemplo de intercesión lo vemos en Jesús. En Lucas 22:44, en la Nueva Traducción Viviente, dice: oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Podemos ver en este pasaje que Jesús está orando sintiendo fervor en su espíritu, sintiendo esa agonía en su espíritu. Esa es una verdadera oración intercesora. Otra función que tiene el intercesor es ser un atalaya. Y vamos a definirlo también como dice el diccionario. Un atalaya es un vigilante o una persona a quien se le ha delegado la responsabilidad de velar por alguien o por algo. Como podemos ver en el pasaje de Ezequiel 22:30, en la Nueva Traducción Viviente. Busqué a alguien que pudiera construir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Pero no encontré a nadie. Cuando el pasaje habla de una brecha o de una muralla, significa que en la muralla hay una grieta por la cual el enemigo puede entrar. Y entonces nosotros como intercesores, a través de la oración, podemos impedir que por esa grieta el enemigo pueda entrar. A través de la intercesión que nosotros hacemos, nosotros cubrimos ese espacio que hay en esa muralla. Y a eso le llamamos ponerse a la brecha. Por todo esto, es importante que meditemos cómo debe ser la vida de un intercesor, ya que en base a lo que hemos aprendido hasta ahora, la intercesión va más allá de una simple oración. Entre las cosas que podemos mencionar que debe hacer un intercesor, en primer lugar, es negarse a uno mismo, negarse a las cosas que queremos, negarnos a la comodidad, negarnos al yo, a los deseos de la carne. En segundo lugar, no hacer alianzas con el enemigo. ¿Qué significa esto? Que si hay un área débil en nuestra vida, no la vamos a ceder al enemigo, sino que vamos a ir al Señor y se la vamos a entregar al Señor para que el enemigo no tome ventaja. Entonces no la vamos a esconder, porque entonces el enemigo se va a aprovechar. En tercer lugar, debemos permanecer en comunión constante con el Señor por medio del Espíritu Santo. En Juan 15:7, en la Nueva Versión Internacional, nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Qué quiere decir permanecer? Permanecer es habitar, residir o vivir en unión con alguien.
Entonces quiere decir que el Espíritu Santo nos habita. Nosotros vivimos en comunión con el Señor. Dios nos habita. Y nosotros, ¿qué dice la palabra? Que con Cristo estamos escondidos en Dios. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser intachable, porque el Señor es santo y nosotros tenemos que vivir en santidad. Ahora bien, ¿qué debemos hacer para que nuestras oraciones no tengan estorbo? En primer lugar, vivir bajo la voluntad de Dios. Dios ve nuestro corazón antes de contestar nuestra petición. La palabra de Dios nos dice en Mateo 5, 23, 24, en la Nueva Versión Internacional: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Vemos que en este versículo el Señor nos manda a ponernos en paz primero. Algo que me gusta de este versículo es que dice que si tu hermano tiene algo contra ti, entonces vemos que tenemos que estar cubiertos en todos los aspectos, porque muchas veces el hermanito puede tener algún resentimiento con nosotros y nosotros vemos que hay una diferencia, pero no vamos a él y le preguntamos. Y esto puede ser un estorbo para nuestras oraciones. Entonces es importante estar pendiente aún de las pequeñas cosas, porque el enemigo se aprovecha de eso. También, en segundo lugar, debemos deshacernos de los sentimientos de culpabilidad. ¿Cómo deshacernos de los sentimientos de culpabilidad? A veces nos sentimos culpables porque el Señor nos ha dado una palabra y no la dimos, o no la dimos a tiempo. A veces también nos sentimos culpables porque prometemos algo al hermano y no lo cumplimos. Y conociendo la palabra, esto nos trae sentimientos de culpa, porque la palabra dice: aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma por pecado. También, en tercer lugar, la falta de perdón. Muchas veces vamos a un tiempo de oración y hemos tenido alguna discordia con los hijos, con el esposo, y así nos vamos. Cuando estamos orando allá, eso nos trae sentimientos de culpa y no nos sentimos bien. Entonces el Señor nos manda a ponernos en paz. También a veces hemos visto a la televisión, algún programa que no es agradable para el Señor y tenemos pensamientos que no son en santidad, y esto también nos trae sentimientos de culpa. Entonces, todas esas cosas son un estorbo para que la oración sea efectiva. En conclusión, un intercesor es aquel que denuncia, es aquel que avisa, es aquel que está pendiente, que se pone a la brecha para que el enemigo no tome ventaja. Es aquel que tiene una comunión íntima con el Señor. Es aquel que mantiene todas las puertas cerradas para que su oración no tenga estorbo. Hermanos, todos hemos sido llamados a la intercesión y debemos hacerlo correctamente. Ahora, hermanos, vamos a hacer una oración por todos los intercesores que Dios ha llamado a su reino, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos has dado. Nos has avisado, Señor, de las cosas que debemos hacer para que nuestras oraciones sean eficaces. En este momento oramos por cada intercesor, Señor, en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, la sabiduría de lo alto para ellos, Señor. Pidiéndote, Señor, que cada uno de ellos, Señor,
mantenga, Señor, sus prioridades, que es la oración, y mantenga, Señor, su vida, Señor, consagrada a ti, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo, que cada intercesor sepa para que tú lo has llamado, Señor, que puedas tener, Señor, esa íntima comunión contigo. Fortalécelo, Señor. Si hay alguno que en este momento está débil, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú le des esa fuerza, que tú le des esa guianza. Padre, que él pueda aferrarse a tu palabra para que tu palabra pueda traer fe, Señor, a él y pueda, Señor, caminar como Cristo, Señor, en la intercesión, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por la vida de cada intercesor y lo declaramos, Señor, en victoria, Señor, con Cristo Jesús. Amén. Ahora intercederemos, hermanos, por la iglesia, para que cada uno de nosotros podamos tener una responsabilidad en la intercesión. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Que pueda, Señor, hacerse vida en nosotros, Señor. Oramos por tu iglesia en general, Señor, para que cada persona, Señor, pueda ser movida, Señor, a la intercesión, pueda orar, Señor, y tener la convicción, Señor, de que tú, Señor, respaldas esa oración, Padre Santo. Bendecimos, Señor, a cada intercesor y a la iglesia en general, Señor, que tú has llamado para la intercesión. Declaramos, Señor, tu fortaleza. Declaramos que tu iglesia se levanta como intercesora. Declaramos que tu iglesia se levanta, Señor, como atalaya para avistar los peligros, Señor, y poder contrarrestarla en oración, Señor, a tu iglesia. Padre, decimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu mano poderosa está con nosotros, Señor, y que tú estás como poderoso gigante, Señor, y que nos llevas de victoria en victoria, Señor. Fortalece a tu iglesia, Señor. Aquel que pensaba, Dios mío, que no solo estaba ahí, Señor, que no tenía que cumplir una función. Hoy oramos, Señor, para que en su corazón pueda estar el deseo, Señor, de interceder, de orar, Señor, por cada cosa, Señor, que se presenta, Dios. Padre, fortalece a aquellos que están en los muros altos orando, Señor, por las peticiones de la iglesia. En el nombre de Jesús te pedimos sabiduría, te pedimos fortaleza, te pedimos que tú seas, Señor, hablando a sus vidas, hablando a sus corazones, que ellos puedan estar, Señor, sus puertas cerradas, Señor, a toda cosa que el enemigo pueda usar, Señor, para estorbar la oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, fortalécela en el nombre de Jesús. Te damos gracias.